Una sustancia más segura que, por ejemplo, el alcohol. Inmensamente más segura. Hemos grabado un vídeo interesantísimo con Manuel Villaescusa sobre la historia de los psicodélicos, de la psicodelia, de la medicina amazónica, con un montón de anécdotas alucinantes, ¿no? Como en el ámbito de los primeros cristianos podía haber mujeres que estaban dando la sustancia. Hemos hecho una reflexión muy interesante sobre la prohibición, pero en este segundo vídeo vamos a adentrarnos un poco más propiamente en el efecto de la sustancia y en sus propiedades psicológicas y espirituales. Así que estamos igual de asustados que en el anterior y a la vez igual de confiados. Entusiasmados. Entusiasmados. Venga, pues una así muy difícil, muy genérica, a ver por dónde la pillas. ¿Qué es lo que pasa cuando uno toma este tipo de sustancias, una planta sagrada? ¿Cuál es el efecto? ¿Qué son las plantas sagradas? Esto es muy amplio, muy amplio. Como has mencionado que querías verlo desde el lado más como psicológico, neurocientífico, recientemente ha habido muchos estudios, sobre todo con psilocibina, que es el principio activo de los honguitos, ¿no? Psilocibes. Y lo que se ha visto es que en el cerebro, cuando se toma psilocibina, se apaga lo que en inglés llaman el Default Mode Network, que sería como la red neuronal por defecto. Y esa red neuronal por defecto sería lo más parecido que hemos podido encontrar al ego. Es la parte que se activa cuando estamos como rumiando ideas sobre nosotros, pensando en nosotros, en las cosas que hicimos, o imaginándonos a nosotros haciendo algo, o dando vueltas al yo. Yo hice esto, yo haré esto, o yo soy así. Cuando tenemos ese, la verdad es la mayoría, es casi el estado de conciencia más normal, ¿no? El estar dando vueltas sobre uno mismo. Pues eso es la red neuronal por defecto. Cuando se toma psilocibina, eso se apaga. Entonces, lo que se produce es una liberación del ego, que eso en muchas, no solo en psicología, pero en muchas tradiciones espirituales, se asocia a una liberación del sufrimiento. Es decir, en realidad el sufrimiento se puede explicar como un apego a la propia identidad, ¿no? Relativa y pequeña, ¿eh? Cuando tengo límites relativos, sufro el bien y el mal. Separado del entorno. En competición con el entorno y los demás. Exactamente, con miedo a desaparecer. Eso es miedo a la muerte. Exactamente, pues todo eso con la psilocibina desaparece. Curiosamente, se ha usado también psilocibina para el tratamiento de ansiedad en enfermos terminales. Es decir, enfermos generalmente de cáncer que tienen poco tiempo de vida y que sufren pues, una ansiedad muy elevada hacia el momento de su muerte. Se ha probado este tratamiento de facilitar algunas sesiones psicodélicas con resultados buenísimos. Es decir, baja muchísimo el miedo a la muerte. Porque se vive esa experiencia de disolución del yo. Porque, como hemos visto a nivel neurofisiológico, se apaga toda esa parte. Entonces, se vive, pues eso, lo que hay más allá de la identidad separada. Uno se da cuenta que en realidad la muerte no es nada, porque esa identidad separada en realidad tampoco existe en ninguna parte, ¿no? Es ilusoria. Y es una de las maneras así como más eficaces para tratar el sufrimiento psicológico. Como en el vídeo anterior, vengo del futuro y aprovecho para autopromocionar mi libro Las enfermedades mentales no existen, son los padres. ¿Verdad, hijo? Dime algo. Es muy buen libro. Donde dedico un largo capítulo y medio a hablar del tema que nos convoca. Aquí tenéis el índice de esa parte para el que le pueda interesar. Seguimos con el vídeo. ¿Y cómo se integra luego esa experiencia, digamos, de no ego o de liberación del ego? ¿Cómo se integra eso después de salir de la experiencia en nuestra vida cotidiana, concreta y a veces como distanciada, ¿no?, de lo que hemos visto? ¿Cómo se puede hacer ese trabajo?
Claro, ahí eso es toda la parte de la integración, lo que se llama la integración de las experiencias psiquedélicas. Es muy importante todo el trabajo que se hace después. Si solo se toma una sustancia psicodélica y luego no se hace nada, pues se queda como, a veces, pues como se puede perder el beneficio, en el sentido de que no corresponden como las intuiciones o las revelaciones que uno ha recibido durante la experiencia con lo que se materializa en el comportamiento, en la vida de la persona. Para eso es muy importante el proceso de integración, es decir, aprender a llevar esas enseñanzas, esas intuiciones, llevarlas a la vida cotidiana y luego como un trabajo diario sobre uno mismo para ir cultivando ese estado. Entonces, por ejemplo, eso, cada uno tiene su corriente de trabajo. Yo he desarrollado mucho mi manera de trabajar con la meditación, que también hay muchas personas también que trabajan con el mindfulness. Es esta manera de desarrollar el yo testigo, no el yo, la personalidad identificada con los propios pensamientos, sino la conciencia, ¿no?, que está observando todos estos fenómenos. Entonces, si uno practica, por ejemplo, meditación, tiene una práctica de meditación idealmente diaria, pues es una buenísima manera de mantener las enseñanzas que uno recibe con las plantas maestras. Entonces, si no estamos encapsulados en un ego limitado y relativo y asustado, ¿qué es lo que somos? Bueno, eso es una pregunta muy profunda. Se va el filósofo. Le salió el filósofo. Bueno, lo que te puedo decir es que en muchas corrientes de psicoterapia y muchas también de psicoterapia, por ejemplo, cognitivo-conductual, que son así como las más procientíficas y las que se enseñan en las universidades, lo que han visto es que el sufrimiento psicológico viene de nuestra mente, la parte más intelectual de la mente. Es la parte que como imagina, ¿no? Es decir, imagina pues, acontecimientos catastróficos, o imagina miedos, o recuerda cosas del pasado que provocan sufrimiento, lo que se llama el ruminar, ¿no?, como hacen los rumiar, ¿no?, como hacen las vacas, ¿no? Entonces, lo que enseñan este tipo de terapias, como la de aceptación y compromiso, que es muy interesante, es ayudar a salir de ese modo de funcionamiento del cerebro. ¿Qué hay cuando se sale de eso? Bueno, muchos maestros espirituales lo que cuentan es que cuando logras trascender tu yo, tu ego, lo que hay detrás es un estado, lo que se llama de iluminación. Creo que en el sufismo habláis de aniquilación, ¿no? Sí, la aniquilación. Aniquilación. La resistencia posterior. Sí. Vais a saco. A saco, sí. Hay que aniquilar ese ego. Entonces es interesante que también las nuevas corrientes de psicoterapia occidental también van por el mismo lado, ¿no? El enseñar a las personas que sufren cómo salir, ¿no?, de ese punto de vista sobre uno mismo que provoca sufrimiento. Una metáfora que se usa mucho en la terapia de aceptación y compromiso es como el tablero de ajedrez, en el que hasta llegar a ese momento de la terapia, los pacientes lo que hacían era intentar con los movimientos de las fichas, pues intentar arreglar la situación, pero sin ningún éxito, por eso van al terapeuta, y lo que hace el terapeuta es que coge el tablero y hace... A tomar viento. Claro, es decir, estás identificado con el tablero, mira el tablero... Y entonces es ahí salir, ¿no? Salir del tablero. Sí, eso se ve mucho en terapia, como la película que tiene cada uno no tiene nada que ver con la de otro, lo que para uno es una cosa casi de vida o muerte, a otro es que ni lo ve, ni le importa, ¿no? Como cada uno está metido en su película, en su escafandra. Claro. Wow, pues, ¿puedo decir algo? Habla tú.
No se ve, pero Manuel ha venido con una guitarra. Wow, sí, aquí está. Que la tenemos ahí a un lado. Me gustaría preguntarte qué función hace la música como intermediaria o como guía en toda esta experiencia. Porque eres músico también. Sí. En casi todas las tradiciones del trabajo con las plantas maestras, la música es fundamental. Es decir, se llevan las ceremonias con la música. Eso tiene en común también con todas las tradiciones espirituales. En el sufismo pues tenéis el zikr, en el budismo hay pues un montón de cantos, en el hinduismo están los mantras, en el cristianismo están los cantos gregorianos. En todas las tradiciones la música tiene una importancia fundamental. En el trabajo con las plantas maestras, la música lo que hace es que modula la experiencia. Lo que yo he vivido yendo a la jungla amazónica y tomando con curanderos ahí amazónicos, es que los cantos que ellos hacen se parecen mucho a las nanas. Son como cantos muy tranquilizadores. Entonces, claro, eso ayuda muchísimo, porque igual mientras están cantándote esto, tú estás viendo como un dragón o una anaconda gigantesca que está dispuesta a devorarte en un momento. Entonces, esas visiones pues son sobrecogedoras. Pero si al lado tienes al que está llevando la ceremonia, que te canta así, todo está bien, no te preocupes, todo está bien. Entonces, puedes pasar a través de ese momento de terror de una buena manera. Si no estuviese esa persona cantando algo tranquilizador, pues sería mucho más duro, mucho más difícil. Es como la voz de la misericordia, ¿no? La música como la misericordia, ¿no? Te puede estar pasando todo, pero hay algo que te sostiene, como un abrazo de abuela, ¿no? Algo así. Sí, otra cosa muy bonita es que cada tradición y cada planta maestra tiene como su cultura musical, ¿no? Y sobre todo con la ayahuasca se está desarrollando como un nuevo género de música, que se llama música de medicina. Y, por ejemplo, tú vas a Spotify y pones una búsqueda de música de medicina y te salen un montón de músicos y de bandas que hacen, pues eso, este tipo de músicas que son las que se cantan en las ceremonias. No sé si estaría autorizado un poco de autopublicidad de mi banda. Sí, claro. Eso iba a decir, entre ellas las de Manuel Villaescusa, que es posible que es lo que estáis escuchando de fondo. Si lo he conseguido meter y hay permiso, lo estaréis escuchando ahora. Gran parte de mi trabajo lo hago con una banda que la mayoría son húngaros, están en Hungría, trabajo bastante en Hungría. Se llama Freedom Café. Se llama como el café de la libertad. Me encanta el nombre. Café Libertad. Café Libertad, Freedom Café. Y en Spotify lo encontráis. Y ahí pues son muchas de las canciones que tocamos en ceremonia. Y hay como, pues eso, hay como ya estándares, ¿no? Como hay estándares en el jazz, ¿no? Pues también hay estándares en la música de medicina. Y es como una corriente muy viva, es decir, que hay canciones que de golpe un año aparecen y todo el mundo las está cantando, canciones que igual aparecen y luego ya no vuelven a sonar. Es muy curioso, tiene vida propia. ¿Y estas canciones pueden servir también para hacer ceremonias sin la sustancia? Claro. Es decir, ¿te conectan en cualquier caso de corazón? Aunque... Claro. Entonces, o sea, ¿las podemos llevar en el coche también mientras conducimos? Bueno, claro que sí. Es decir, había pensado... Te iba a decir que la música tiene un gran poder evocativo, es decir, que frecuentemente cuando tú escuchas música que has oído en una ceremonia, pues puedes volver a sentir o a conectar con ese estado de conciencia. Creo poder decir que se puede conducir con seguridad, no es que te pongas a vomitar en el momento que escuchas música de ayahuasca mientras estás conduciendo, pero si uno está en casa tumbado con auriculares y escucha esa música, pues uno puede entrar en un estado de conciencia bastante profundo. Bueno, pues pasamos de la música a la epistemología, como Dios manda. Vaya. ¿Te parece bien, Mardía? Me lo esperaba. Ya te lo esperabas esta jugada, ¿no? A ver cómo soy capaz de decir esto de una manera que se entienda y que me entienda yo mismo, que no sé si voy a ser capaz.
Para mí, por lo que se han vivido las sustancias como problema en Occidente, es porque apuntan a una cosmovisión diferente a la cosmovisión materialista, que estaba tentado de llamar cosmovisión científica, pero no es científica, porque toda cosmovisión es ya una filosofía. Entonces, y de hecho la cosmovisión materialista es una mala filosofía, en mi humilde opinión. Entonces las sustancias más bien están apuntando como a otro tipo de realidad, a una realidad que está cargada de sentido y de significado, que parece tener como varios niveles, por llamarlo así, ¿no? Lo que se ha llamado en algunas tradiciones, yo que sé, la gran cadena del ser, o que hay como estados de apertura espiritual que son más reales que la realidad egoica cotidiana en la que vivimos. Entonces háblame un poco de esto. ¿Cuál es el tipo de realidad y qué es la que manejan las tradiciones arcaicas y ancestrales que utilizaban de estas sustancias? ¿Cómo es esa cosmovisión que arroja el uso de sustancias? Preciosa la pregunta. Lo he hecho bien, ¿no? Bravo. ¿Te ha gustado? Muy bien, Si Mardía está contenta, es que está bien. Bueno, nuestra cultura, al menos hasta hace poco, se caracteriza más por el materialismo, ¿no? La idea de que es la materia, la que existe, lo único real, ¿no? Lo único real, y que como un subproducto de la materia que se organiza en neuronas y sinapsis, aparece la conciencia, ¿no? Un subproducto de... El fantasma de la máquina, que algún profe mío de psicología, que hablamos sobre esto en el otro vídeo, ¿no? Cuando estudiamos los dos, él también estudió psicología como yo, decía que la conciencia era como algo un poco incómodo y que lo razonable sería que no estuviera, ¿no? Como que le molestaba un poco, ¿no? Que hubiera como conciencia, ¿no? En vez de explicarse todo como simplemente por un proceso mecánico neuronal, ¿no? ¿Sí? Mi profesor de neurofisiología empezaba sus clases poniéndonos la foto de un gato vivo, y decía, gato vivo. Y luego la foto de un gato al que le han seccionado el bulbo raquídeo, gato muerto. Y ya está. Es decir, que la conciencia es eso, el funcionamiento cerebral. Funcionamiento del cerebro, y que de ahí surge la conciencia. El tío nos lo explicaba así como muy tajantemente, ¿no? Menos mal que en medio está el gato de Rödinger, que está vivo y muerto, ¿no? Pues así, podemos ahí responderle con eso. En cambio, los estados modificados de conciencia es como que se da la vuelta a la tortilla. Es decir, lo que parece es que es la conciencia la que está creando este universo material que parece tan sólido. Pues es completamente al revés, creo que se llama idealismo, ¿no? Es como la idea filosófica que en realidad es la conciencia la que está generando todo los fenómenos, ¿no? Hay hasta hace poco, ¿no? Leí una teoría filosófica así reciente que postula que la conciencia es una cualidad de la materia, es decir, que hasta una piedra tiene un poquito de conciencia. El panpsiquismo, ¿no? Exactamente, el panpsiquismo. Yo me apunto un poco a esta teoría, aunque creo que aún es limitada. Sí. ¿No? Sí. Y claro, ahí cuanto más organización y complejidad, pues al final nos surge lo que es la experiencia humana, ¿no? Yo lo que he visto en el trabajo, siendo así como más práctico, en el trabajo con las plantas maestras, es así como ayuda mucho a ser pragmático, es decir, es como el enfoque constructivista, es decir, nosotros construimos la realidad, cada uno se la construye a su manera. No entramos ahí en la ontología de qué es lo que realmente existe o tal. No, es decir, nosotros solo somos conscientes de que estamos continuamente creando nuestra realidad. Y de ahí la consecuencia es, bueno, pues vamos a crear una realidad pues, que no duela o que sea útil para los demás, pues una realidad que funcione, ¿no? Y la construcción de la realidad de las cosmovisiones indígenas amazónicas, por ejemplo, pues funcionan muy bien para curar, por ejemplo, el sufrimiento psicológico, ¿no? Son cosmovisiones animistas, donde las plantas, por ejemplo, tienen su inteligencia, tienen su conciencia, ayudan a los humanos, enseñan a los humanos, y se establece como una relación muy, muy íntima y muy provechosa entre el mundo de las plantas y el mundo de los humanos. Esto para nuestra cultura, que está sumida en la crisis ecológica más brutal, pues es
pura medicina, vamos, es como una manera de sanar esta relación de depredación que tenemos con la naturaleza. Yo creo que es por eso que se está desarrollando tanto todo este fenómeno, ¿no?, de trabajo con las plantas maestras en este momento en nuestra cultura. Hemos visto, Martí y yo, esta teleserie de Netflix que os recomiendo mucho, la de Cómo cambiar tu mente, ¿no? Sí, me parece que se llama, donde se habla como cada capítulo está dedicado a una sustancia. Y ha habido un caso que a mí especialmente se me ha quedado muy marcado, porque yo, claro, soy psicólogo y trabajo diariamente con personas, que era un hombre que en una única sesión había sanado un trastorno obsesivo-compulsivo con el que llevaba peleándose toda su vida, ¿no? Y esto es una cosa que a mí me pareció muy alucinante, ¿no? Y si es así, pues es casi obligatorio para los psicólogos y los psiquiatras estar muy bien informados de estas sustancias y ver en qué caso y de qué manera se puede usar. Puede ser así. ¿Tú has visto o has conocido casos que en una o en pocas sesiones hayan sido capaces de sanar como problemáticas psicológicas muy arraigadas? Yo empecé mi trabajo con la ayahuasca tratando a drogadictos, a toxicodependientes. Y el grupo de pacientes con quien trabajábamos eran los casos más difíciles de una clínica que estaba aquí en España. Cogía los casos más difíciles y los llevaba a un pequeño centro, que eran básicamente unas chozas en medio de la jungla, y ahí el tratamiento era ayahuasca 1 o 2 veces por semana durante 6 meses. Y ahí he visto casos casi ya rozando lo milagroso, es decir, de gente pues, que llevaba igual 15, 20 años de adicción a la heroína o al alcohol, que había probado todo tipo de terapias para liberarse de su adicción sin ningún éxito, que ya estaban como ya al final de su vida, y de ahí dar la vuelta completamente y empezar, vamos, una nueva vida. Y esto yo empecé en el año 2000 y sigo en contacto con algunos de ese grupo, es decir, 22 años después, y siguen bien, y con unas vidas muy bonitas, ¿no? Algunos hasta maestros de meditación o de centros de desarrollo personal. Esto de venir realmente de los infiernos, ¿no? Y estos cambios yo solo los he visto con las plantas maestras. Sí, yo trabajé durante una temporada también, nada más como acabando la carrera o nada más acabarla, en un centro de desintoxicación 6 meses, y mi reflexión es que eso no vale para casi nada, con terapia clásica o tradicional no vale mucho, no vale para casi nada a largo plazo. Claro. Venga, pues vamos a entrar en la parte más difícil. ¿Qué peligros puede haber en el uso de estas sustancias, tanto a nivel individual como a nivel social? ¿O hay una cara oscura? Porque están consideradas, y hasta hace nada ha sido así, como sustancias muy, muy peligrosas. Háblanos de esta parte, ¿no? Habrá como usos que no sean aconsejables y que pueden generar problemas graves en las personas, o casi no los hay. ¿O cómo funciona esto? Bueno, el riesgo más grave es la posibilidad de producir un brote psicótico. Entonces, personas que sufren de esquizofrenia no deberían tomar estas plantas, porque pueden desarrollar un brote psicótico con todas las consecuencias negativas que eso tiene. Tampoco están indicadas en casos de trastorno bipolar, porque pueden desencadenar un episodio de manía fuerte. De manía. Y ya está. Es decir, estas son las dos grandísimas contraindicaciones: esquizofrenia, trastorno bipolar. Para el resto de problemáticas psiquiátricas no hay contraindicación. A nivel físico está contraindicado, yo te hablo de la ayahuasca, que es de lo que conozco, está contraindicado en personas con hipertensión, por ejemplo, o con problemas del corazón, porque durante la ceremonia se puede subir un poco la presión sanguínea. Entonces, personas, por ejemplo, que el médico les ha dicho nunca te subas a una montaña rusa, no se te ocurra, pues tampoco podrían participar en una sesión de ayahuasca. Y ya está. Luego, claro, cosas de sentido común. Si una persona acaba de salir de una operación grave y está ahí como en estado inestable, pues tampoco le conviene vomitar. Pero una persona con un corazón sano que no tenga problemas de esquizofrenia puede tomar
plantas maestras, y son sustancias seguras, es decir, que se ha estudiado también su toxicidad y es bajísima. Es decir, la sobredosis de ayahuasca creo que está entre 6 y 7 litros. Wow. Y claro, y beber ya un vaso ya es complicado porque el sabor es bastante desagradable. La sobredosis de honguitos son kilos, es decir, que te matas y te cae un saco de honguitos encima de la cabeza. Sobredosis de honguitos, ¿no? Murió porque le cayó un saco en la cabeza. Son sobredosis de LSD, no se conoce, por ejemplo. Y tampoco adicciones, son sustancias que si uno busca es muy difícil caer en una adicción. Por ejemplo, en la ayahuasca, que yo sepa, no existen casos en la literatura de adicción a la ayahuasca, y de honguitos a lo mejor habrá, pero será algo casi testimonial, ¿o no hay? Yo tampoco. No he oído tampoco de con honguitos, desde luego con ayahuasca no, y con honguitos tampoco. Son experiencias tan intensas psicológicamente, tan transformadoras, que más bien después de probarlo unas pocas veces la gente quiere mantenerse lejos de la sustancia más que cerca, ¿no? Claro, porque no son placenteras, esa es la cosa, que las drogas de abuso, heroína o cocaína, pues van a tocar la dopamina, ¿no? Toda la red de recompensa y de placer. En el caso de la ayahuasca y de estas sustancias, pues sí, pueden haber momentos de éxtasis místico que pueden resultar, pues eso, valiosos, pero muy a menudo también hay bajadas a los infiernos. Entonces eso, a nivel lúdico, pues no llama nada. Yo muchas veces cuando trabajaba en estos festivales pues nunca he visto a nadie que tomase ayahuasca para irse de fiesta, jamás. Más porque tendría que ir con un cubo, bailando ahí con un cubo por si se pusiese a vomitar. Sería muy poco práctico. Y entonces, volviendo a la pregunta anterior, no sé si insisto demasiado, me cortáis, si insisto mucho, tú habrás visto pues a lo largo de tu carrera, ya de un montón de años estudiando e investigando estas sustancias desde muchos puntos de vista, científicos y también de manera más pragmática, ¿no? Como decíamos antes, en ciertos países donde el uso está permitido, como en Brasil, pues tú habrás conocido o te habrá llegado a través de colegas cientos, miles o decenas de miles de casos de personas que han consumido, que han hecho ceremonias, que han tomado habitualmente. ¿Y cuántos casos has visto de personas que hayan tenido consecuencias graves? Por ejemplo, eso, como un brote psicótico que haya tenido unas consecuencias muy negativas o algo así, o casos de sobredosis. Bueno, esto ya me dices que no hay. No, sobredosis no hay. ¿Nunca has visto una sobredosis? No, es que no hay. No ya te hay, digo, no el concepto. Es dificilísimo o imposible una sobredosis con estas sustancias. Es una sustancia más segura que, por ejemplo, el alcohol, visto así, desde este punto de vista fisiológico. Inmensamente más segura, desde luego. Yo... En mi trabajo no he visto a nadie con efectos negativos, es decir, jamás. Joder, es muy fuerte esto. Es muy fuerte. Yo solo he visto un caso en el que no le estaba llevando yo la ceremonia, se la llevaba otro curandero que la verdad es que se pasaba mucho con las dosis. Y hubo este caso en una mujer que estuvo 4 días que no lograba bajar. A la mujer se le hizo una entrevista previa. Decenas de miles de experiencias. Sí. Uy, ¿qué pasado? Sí. Ha pasado de todo. Es decir, durante la ceremonia hay gente que... Pero bueno, para eso la haces, claro, ¿no? Para que pase todo y se dé el proceso psicológico de integración de sombra o lo que sea, ¿no? Sí, es decir, ha pasado de todo. Pero a la mañana siguiente todo el mundo está bien. Es decir, en mi experiencia. Y eso es algo también que me parece muy importante compartir aquí y es algo que yo espero que llegará un momento en el que también la ciencia se interesará por todo este trabajo que ha sido realizado para ver el nivel de seguridad de estas sustancias, que es muy alto. Es muy alto si está bien hecho, porque claro, yo te estoy diciendo esto, pero vamos, nosotros seguimos unas pautas de seguridad que son clarísimas y muy bien estructuradas. Se trata de hacer ceremonias en lugares como bien delimitados, es decir, que la gente no se pueda ir, por ejemplo, al bosque o a la carretera o salga del círculo. Se hacen en lugares así apartados, que la gente no empiece ahí a pasear por una ciudad en medio del efecto. Se hacen en lugares muy seguros. Me pasáis un test, ¿no? Por lo que yo he También, escuchado, pasas un test previo, un formulario, ¿no? Un formulario con el historial médico de la persona, donde se descartan algunos, me imagino. Claro, el riesgo de estas sustancias, por ejemplo,
ejemplo, es que a veces pasa con los jóvenes, es tomar una dosis alta de esto y empezar a tener pues como un ataque de pánico, porque a veces puede asustar mucho, pero en vez de estar en un círculo con un guía y con asistentes que ayudan y saben cómo tranquilizar a esa persona, pues se encuentran solos, por ejemplo, en una ciudad. Corriendo por, pues eso, delante de los coches, es decir, que la posibilidad de accidentes es muy grande. Eso lo podemos ver, por ejemplo, en Ámsterdam, donde se ha transformado Ámsterdam casi como el Disneyland para adultos, ¿no? Donde van, pues eso, despedidas de solteros, entonces van ahí, fuman marihuana potentísima, toman honguitos que se puede comprar ahí en las smart shops, y han tenido muchos accidentes de gente pues que se tira de los balcones o que se cae en los canales y se ahoga. Pero claro, porque es un uso completamente fuera de contexto, sin ningún tipo de seguridad, y ahí sí que es peligroso. Tan peligroso que Holanda, que siempre ha sido un país como muy permisivo, recientemente ha prohibido todas estas sustancias. Ahora lo único que se ha quedado legal es, bueno, la marihuana en los coffee shops, pero limitada solo para los holandeses, es decir, que ya no se puede hacer turismo así de juerga, y las trufas con psilocibina, que son un poco menos fuertes que los honguitos. Eso todavía se ha mantenido. Pero se ha regulado mucho el mercado porque ha habido muchísimos accidentes. No son sustancias así a tomar a la ligera. Son muy... Te puedo poner el ejemplo del submarinismo. Submarinismo es muy seguro si lo haces bien, lo haces con un guía, con un profesor que te enseña lo que hay que hacer. Hay gente que ha hecho submarinismo, hay miles de inmersiones cada día en el mundo y los accidentes son muy pocos, pero no te puedes tirar sin haber aprendido nada con unas bombonas, sin seguir unas pautas, porque te mueres, claro, tiene un peligro. Claro, el alpinismo, bueno, cualquier cosa. El alpinismo igual, sí. Claro. Y bueno, ya que te tenemos aquí, aprovecho un poquito más. Vamos a exprimir un poco más a Manuel Villaescusa. ¿Cuál sería para ti una difícil también te voy a lanzar, ¿cuál sería para ti el estatuto legal ideal de las sustancias? ¿Crees que deberían de ser totalmente libres y cualquiera las pudiera utilizar con todos estos peligros que estás diciendo que pudieran ocurrir? ¿Crees que deberían de ser nada más que en ámbitos sanitarios, tal vez para terapeutas y para psicólogos? ¿O que casi habría que volver a esa concepción sagrada, clásica, en que la sustancia, digamos, está como gestionada de una manera espiritual o religiosa? Y entonces hay pues un respeto y un setting muy concreto a la hora de, y un marco antropológico y un imaginario muy específico a la hora de acercarse a la sustancia. Bueno, y antes que todo, la primera cosa es descriminalizar. Es decir, que alguien por tomar honguitos o por tomar ayahuasca acabe arrestado, eso no se sostiene por ningún lado. Eso es un derecho, yo creo que es un derecho humano fundamental, el derecho a la libertad de hacer con la propia conciencia lo que uno quiere, ¿no? Bueno, espera, antes de que sigas, sí. Perdona que te interrumpa, hay que diferenciar muy bien que estamos hablando de cierto tipo de sustancias que sabemos que apenas son tóxicas o que son a nivel cerebralmente inocuos y que son sustancias psicodélicas que no tienen un potencial de abuso. No hablamos, que esto sería otro debate, que a lo mejor no ni de cocaína, heroína o de marihuana o de alcohol incluso, que son sustancias que tienen un potencial de abuso y que pueden llegar a ser muy peligrosas. Estamos hablando de otro tipo de sustancias ahora, ¿no? Sí, ahora. Porque a veces habla de drogas y parece que es lo mismo la ayahuasca que el alcohol, ¿no? No es lo mismo, pero yo estoy mucho en la línea pues de Antonio Escogotado, ¿no? Que de piel para adentro yo soy mi dueño. Es decir, eso es una libertad fundamental que me parece increíble que los gobiernos se hayan como otorgado la facultad de decidir lo que podemos hacer o no con nuestras conciencias. Eso me parece un abuso de poder insostenible, y entonces veo con mucha ilusión todo este movimiento de renacimiento psicodélico en el que el valor de estas sustancias se está finalmente reconociendo después de muchos decenios de prohibicionismo y de censura. Esto descriminalizar. Luego, que se vendan en las tiendas como
como sucedía en Ámsterdam, pues mira, ahí tenemos un ejemplo, se aprende de los errores. Ámsterdam antes te vendía los honguitos como se podían vender. Lacasitos. Sí, y han tenido muchísimos problemas. Es decir, hasta que tuvieron que tomar cartas en el asunto y parar eso. Entonces ahí se aprende de los errores de los demás, ¿no? Entonces, claro, pues tiene que haber una regulación, no permitir, pues un poquito, pues también como hacemos con el alcohol o el tabaco. El alcohol y el tabaco, pues hay unas reglas, no se vende a los menores de edad, no, a partir de unas ciertas horas tampoco se vende en los supermercados. Hay como unas estructuras, ¿no? que permiten un uso no dañino socialmente de estas sustancias. Ahí, pues claro, hay mucho juego. Yo la idea, por ejemplo, que sean solo los médicos psiquiatras, ¿no? Los que puedan dar esa sustancia, pues tampoco me parece bien. Médico psiquiatra y con un máster especializado de 2 años y 10.000 euros. Claro, eso no me parece bien, porque hay muchísima gente que igual no tiene un título universitario en medicina, pero se ha pasado 14 años en la jungla trabajando con los maestros allá y que sabe muchísimo más que un psiquiatra que se ha hecho un máster, por ejemplo. Entonces ahí se tendrá que ver pues cómo se manifiesta todo eso. Pero, ya te digo, fundamentalmente descriminalizar y con unos límites, también como con el alcohol, ¿no? Aquí no permitiría la publicidad, me parece que es el proselitismo, la publicidad en estos ámbitos me parece como muy dañina, muy tóxica, ¿no? Sí, muy parecido a como hacemos con el alcohol, ¿no? Y mucha educación también, claro, educar sobre todo el respeto de estas sustancias. Claro, exacto, que no es para tomarla y salir de fiesta, como tú decías, eso es una locura. Claro. Ni tomarla solo, por ejemplo, ahí también puede haber muchos accidentes, ¿no? De personas que la toman sin supervisión. Claro. Bueno, ya. Pues que ya, si Mardía dice ya que interesante, tenemos otro vídeo que hemos grabado con Manuel Villaescusa en el que hablamos sobre todo de historia, ya lo hemos dicho al principio, os animo a que lo busquéis, si os ha interesado nuestro contenido, suscribíos al canal, dadle a like, compartirlo en redes sociales, así todo el rollo, la parte aburrida que siempre hay que decir. Tenemos Patreons y miembros del canal, podéis uniros y con una pequeña colaboración económica hacemos un Zoom privado con vosotros una vez al mes. ¿Y qué más? Podéis buscar en Spotify las canciones de Manuel, ¿no? Sale como Manuel Villaescusa y Freedom Café también. Eso es. Eso es. No sé si le liaremos para grabar otro o no. Si petáis el botón de like, ¿no? Esto es así con lenguaje youtuber, ¿no? Si petamos el botón de like, a lo mejor liamos otra vez a Manuel para traerle y las preguntas que nos dejéis en comentarios se las podemos hacer, que tengan que ver sobre cualquiera de los ámbitos que él puede tratar o que le traemos otro día y le hacemos preguntas de los comentarios. Muchas gracias. Muchísimas gracias por invitarme. Gracias a ti. Y gracias por ver. Bendiciones. Mira, se han quedado muchas cosas en el tintero. Se ha quedado todo esto, el proceso de farmacologización de esto, que claro, si se empieza a tomar esto como una medicina claro, y ya está, y esperando que haga, pues no funciona así. Y pues todo lo del movimiento de las patentes, que solo se puede hacer si lo has patentado. Y luego tampoco hemos tratado... sugerido eso, no lo hemos tratado directamente, pero estaba un poco en el aire, estaba sugerido. Y luego también habría los riesgos de los malos guías, claro, de todos los abusos sexuales, abusos económicos. Bueno, un poquito sí lo has explicado, ¿no? Muy poco. Muy poco.